Gracias, son todos muy amables, la verdad que me hacen sentir muy en familia y la verdad me sumo a ustedes a realmente alabar y a bendecir el nombre del Señor. ¿Sabe qué? Dios es fiel a su palabra y Dios siempre está presente cuando está su pueblo reunido. Su palabra sigue cumpliéndose, su palabra sigue siendo real y el Señor está en medio de nosotros. Así que el Señor mismo les bendiga, les fortalezca, les anime y les ayude a cada uno a seguir adelante en el camino del Señor. Realmente me siento, como les decía, bendecido, privilegiado de poder compartir juntos esta reunión con el pastor Omar. Nos conocemos desde hace algún tiempo, me han tenido que aguantar en varias clases, la esposa, algunos de los hijos ahí, pero qué bueno que podemos estar todos juntos. Como él decía, yo soy de Lanús, así que reciban los saludos de allí de la iglesia Alfaro, reciban los saludos del Seminario Bíblico de Fe. Estando hablando con los hermanos del directorio, donde formo parte también, y los hermanos envían también sus saludos. Así que es bueno saber que el pueblo del Señor, en distintos lugares y de diferentes maneras, pero se sigue reuniendo en la libertad que Dios nos da para que el nombre de Dios sea glorificado, para que su pueblo sea bendecido y el reino de los cielos sea extendido. Así que realmente es una bendición poder estar aquí juntamente con todos ustedes. ¿Sabe que la palabra de Dios tiene poder para justamente fortalecernos, edificarnos? ¿Sabe que Hechos de los Apóstoles, por ahí el capítulo 20, uno de los capítulos más entrañables, Pablo se despide, el apóstol Pablo, de un grupo de hermanos y le dice: hermanos, nunca más nos vamos a volver a ver, porque los llevaban justamente a juicio por predicar el evangelio. Pero dice: los encomiendo a la gracia de Dios y al poder de la palabra de Dios, que tiene justamente la capacidad de edificar, de fortalecer, de alimentar, de ayudar al pueblo del Señor a seguir adelante. Así que en esa palabra la iglesia del Señor está fundada, pero también en la realidad de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que realmente me siento honrado y privilegiado de poder compartir esta reunión con todos ustedes. Les invito a abrir la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, justamente el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Un hecho verídico, algo que sucedió al comienzo de la iglesia. Pero no solamente la palabra de Dios, Dios la ha inspirado y la ha guardado y la ha acercado a nosotros en cada generación, sino que Dios tiene el propósito de que esa palabra también refleje nuestra vida, pero también nos muestre el obrar de Dios. Y acá hay un hecho histórico, que en los principios de la iglesia algo pasó. Y sabe que cada vez que la iglesia del Señor empieza a moverse, cuando digo moverse estoy hablando, empieza a predicar el evangelio, se empieza a conocer la palabra del Señor, se empieza a manifestar en los barrios, en distintas culturas, de distintas formas, al enemigo de las almas, a Satanás, no le gusta nada. Y va a tratar de provocar dificultades para que esa palabra quede estancada, que la predicación del evangelio no se extienda. Y hay situaciones a veces, aunque vivimos en otra época, en otra cultura, en otra sociedad, pero los principios siguen siendo los mismos. Fíjese lo que pasó, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. La iglesia del Señor crecía, se extendía. El obrar del Espíritu de Dios era concreto y real. Pero fíjense lo que dice, primer versículo: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Cuál era el propósito? De maltratarlo, de que lo pasen mal, de angustiar, de producir esa situación de conflicto, que no se sientan alegres. Ese era el propósito.
Y no solamente eso, dice, mató a espada, versículo 2, a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los religiosos judíos, procedió a prender también a Pedro, y entonces eran los días de los panes sin levaduras. Hoy uno de los hermanos compartió lo que pasaba en una de esas fiestas. Bueno, en una de esas celebraciones pasó esto. Y habiéndole tomado preso, le puso en una cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y le proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. La idea de sacarle no era liberarlo, sino matarlo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, dice el versículo 5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes estaba dispuesto a matarlo, a sacarlo, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, se despertó diciendo, Pedro, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y el ángel le dice, cíñete, átate las sandalias. Y él así lo hizo. Y el ángel le dice, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero Pedro no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba viendo una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces, dice el versículo 11, Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo que verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba hacer. Amén a la palabra de Dios. Un hecho verídico, histórico, que va contando cómo había dificultades en la extensión del Evangelio. Y el caso puntual de estos versículos, el capítulo 12, te habla del apóstol Pedro, prisionero. Y no solamente una prisión simple, porque vos fíjate que lo tratan como si fuera un criminal de gran peligrosidad. 16 guardias destinados, porque eran 4 grupos de 4 soldados. 16 guardias. O sea, el propósito de destruir psicológicamente, desanimar, frustrar. Hoy nosotros en nuestra querida Argentina, con todos los conflictos que hay, todas las situaciones, gracias a Dios tenemos la libertad de poder estar reunidos en el nombre del Señor. Gloria a nuestro Cristo. Pero hay situaciones, no en todos lados pasa lo mismo, En algunos lugares hoy día no tienen el privilegio, la bendición de estar reunidos. Y tenemos que orar por nuestros hermanos en distintos lugares, incluso en Latinoamérica, en Europa, en distintos lugares. Pero hay situaciones, a veces, aunque tengamos la libertad física de estar reunidos, hay situaciones que de alguna manera nos aprisionan. El temor, la duda, las dificultades que te hacen estar paralizado, estancado, casi sin poder moverte. Hoy escuchamos la experiencia de la hermana, como en la facultad o en el lugar de estudio te preguntan si sos cristiano o no sos cristiano, tenés algo que ver con Dios. Muchos de golpe se sienten prisioneros y no pueden expresarlo. La duda,
A veces leemos, conocemos la palabra del Señor, pero la duda está dentro de nosotros trabajando. Y uno dice, ¿será verdad que Dios me va a bendecir? ¿Será verdad que Dios en su gracia nos va a estar ayudando? Y la duda empieza a aprisionarnos. Y de a poco el desánimo, la frustración terminan siendo también carceleros. Y nuestra fe se encuentra aprisionada. Pero no importa cuál difícil haya sido el día, ni cuál angustiante haya sido la situación por lo cual uno se siente a veces desanimado o encarcelado. ¿Sabe qué? Siempre la palabra de Dios llega a tiempo. Y Dios llega a tiempo. Y el Señor se manifiesta. Porque dice que llegó un ángel en medio de la noche. Ni siquiera se lo imaginaban. Llega un ángel y lo toca a Pedro. Casi como diciendo, hay algo para vos. Hermanos, yo no sé cuál sea la situación en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Y tal vez no lo sepa ni la persona que está al lado, ni con quien tenemos mayor confianza. Pero para Dios nada está oculto. Dios lo ve, Dios lo sabe. Y Dios interviene también en este tiempo. Y interviene con su gracia. Interviene con su misericordia. Y su palabra alumbra en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y esa palabra nos toca a cada uno de nosotros. Pero si prestamos atención al relato bíblico, fíjese que hay pasos que el ángel le va dando. Casi como los que son papás le enseñan a sus hijos. Veo que uno cuando le enseña a los hijos que son chicos y es paso a paso. Casi como poniéndonos en el lugar de ellos. Fíjese que lo primero que le dice el ángel, estamos ahí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 7, lo toca y le dice, levántate pronto. No le dice, levántate cuando quieras. Pronto. ¿Escuchó esto alguna vez en su casa cuando a la mañana hay que levantar a la familia, a los chicos? Bueno, es hora de levantarse, vamos arriba. Ya va. ¿Escuchó ese ya va alguna vez? Ya voy. Y ese ya voy a veces sigue que tenés que volver a llamar varias veces. Y a medida que van creciendo, que pareciera como que el ya voy ya forma parte del sueño, entonces te lo dicen hasta dormido. Vos fíjate que le dice, levántate pronto. Cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, no es cuestión de postergarlo, no es cuestión del después, no es dejarlo para otra vez, no es dejarlo, bueno, el mes que viene. No, ya lo vemos más adelante. A veces creo que nuestra reacción hacia el propósito del obrar de la palabra de Dios, a veces en alguno de nosotros es como cuando hacemos dieta. A ver, generalmente, ¿qué día se empieza la dieta? ¿Qué día se dice? El lunes empiezo. Claro, no, domingo nadie va a empezar. Entonces, el lunes voy a comer menos. Algunos abandonamos el mismo lunes. Pero siempre la idea es después. Y a veces en la vida espiritual pasan esos problemas. Dios nos habla, venimos a la reunión, sentimos el amor, la gracia de Dios y sabemos que tenemos que tomar decisiones a veces en nuestra vida y decimos, bueno, después lo hago. Después. Y lo vamos postergando. Y la vida se nos pasa y se nos va postergando. Cuando Dios nos da la oportunidad, cuando Dios nos habla, no es cuestión de postergarlo, sino Dios siempre llega a tiempo. Y su palabra llega a tiempo. Entonces vos fíjate que lo primero que te dice, levántate pronto. E inmediatamente le dice esa palabra que casi no la utilizamos nosotros en nuestro idioma, que dice, cíñete. Y la palabra cíñete no la utilizamos en nuestro lenguaje, pero cíñete significa prepárate para caminar, casi como vestite. Claro, alistate. Me imagino, a ver,
Pedro está preso allí. Están los dos guardias durmiendo al lado de él. Se aflojará un poco la ropa. Utilizaban esas túnicas, ¿vio? El concepto de cíñete era justamente ajustate el cinturón, prepárate para caminar, prepárate para actuar diferente. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque si vos salís de la cárcel que te estás saliendo, te están ayudando a salir y no estás, digamos, con ropa ágil, no vas a ir muy lejos. Vas a quedarte dando vueltas por ese lugar. El mismo apóstol Pedro, cuando escribe la primera carta, por ahí en el capítulo 1, versículo 13, utiliza las mismas palabras en la versión Reina Valera y dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Palabra rara porque no la utilizamos, no dice, ¿cómo lomo, entendimiento? ¿De qué parte? ¿Sabes lo que está diciendo eso? Prepárate para pensar diferente. Cuando Pedro dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento, está diciendo el creyente tiene que tener una manera de pensar diferente. Aquel que no conoce a Dios, aquel que duda de Dios, aquel que se considera ateo, aquel que solamente es religioso y solamente por conveniencia, pero aquel que conoce al Señor tiene que tener un modo de pensar diferente. ¿Por qué? Por el obrar de la palabra de Dios. Y le dice, cíñete. O sea, le está diciendo, prepárate para un tiempo donde hay que actuar diferente. Porque si no nos quedamos encarcelados. El Señor puede obrar y puede enviar su mensaje y puede enviar su palabra y nos puede tocar en la cárcel y las cadenas se pueden soltar, todo eso. Pero si no cambiamos nuestro modo de pensar de acuerdo a la palabra del Señor, no vamos a ir muy lejos. Nos vamos a quedar prisioneros, nos vamos a quedar estancados. Casi tan duro y tan cruel que sería. Imagínese si esta historia, cuando el ángel se le presenta y le dice, Pedro, las cadenas se sueltan, y le dice, levántate pronto, y Pedro dijera, no, dentro de un rato me levanto. No seguiría esta historia. Si le diría, cíñete, prepárate para salir, y no hubiera obedecido, Pedro seguiría pegando vueltas en la cárcel, en medio de lo que lo aprisionaba. En ese momento eran los guardias, pero en nuestra vida, esos recuerdos, ¿sabe que hay situaciones, a veces historias en nuestra vida que son prisiones, son carceleros y no te dejan avanzar? Pero el Señor está dispuesto a obrar con su gracia, con el poder de su palabra, para que podamos tener la libertad del Espíritu. Pero es necesario obedecer y actuar. Entonces lo que la palabra del Señor nos habla de actuar rápido, no postergarlo para mañana, no dejarlo para después, sino tomar la decisión en nuestro corazón. Sí, Señor, yo lo voy a hacer. Pero también el modo de pensar. La palabra del Señor por allí también nos recuerda que tenemos que modificar nuestro modo de pensar, transformaos en el entendimiento de vuestra mente, dice en la versión Reina Valera el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. O sea, si hay modos de pensar que no son de acuerdo a la palabra de Dios, deben estar allí presentes. ¿Sabe que compartía no hace mucho tiempo con unos hermanos segunda de Pedro, cuando él le dice, hermanos, capítulo 1, añadid a vuestra fe virtud, ¿se acuerdan todos esos versículos? A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Pero dice antes, dice, mirá que Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y esas promesas, cuando dice que son preciosas, hace la idea que es algo como si fuera una joya. Bueno, yo la joya la veo únicamente detrás de la vidriera de qué sé yo, una joyería. Pero tener una joya para tenerla escondida en una caja de zapatos, qué sé yo, abajo del colchón, en algún hueco, no tiene sentido. El que lo puede tener es para que lo exhiba. Las promesas de Dios no son solamente para conocerlas y tenerlas guardadas por ahí, sino que cuando vas a la verdulería, cuando vas al almacén, cuando vas a trabajar,
y todo el mundo se queja, todo el mundo se lamenta, todo el mundo está preocupado, vos podés decir, Dios tiene la última palabra. Dios puede ayudarme. Cuando te encontrás con gente que está desanimada, frustrada, preocupada por el pecado, por los efectos que produce el pecado, por la enfermedad, puede decir, yo conozco a alguien que es la solución, Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo tiene el poder para transformar, para cambiar, para sanar. Las promesas de Dios son para exhibirlas. Nuestro modo de pensar tiene que llevarnos a que la palabra de Dios esté vigente en nuestro vocabulario, en nuestra vida cotidiana. Que el nombre de Dios sea glorificado siempre. Pero fíjese cómo sigue. No solamente le dice, cíñete, sino dice, átate las sandalias. ¿Vio como a los chicos les decimos, bueno, atate los cordones, o vení que te ato los cordones si son más chicos? Paso a paso. Casi como que lo está vistiendo. Levántate pronto, cíñete, prepárate, átate las sandalias. Y uno dice, pero ¿por qué la Biblia tiene esos detalles? Si la historia podía decir, vino el ángel, lo tocó, se le cayeron las cadenas y salió libre. ¿Por qué se toma el trabajo, la palabra de Dios, de contarnos aún estos detalles domésticos casi? Porque esa palabra es inspirada para que podamos nosotros también meditar en ella. Y usted sabe que cuando habla de atarse el calzado, usted que conoce la palabra de Dios, inmediatamente lo lleva a la carta del apóstol Pablo, ahí a los Efesios, cuando habla de la armadura del creyente. Y te dice que el calzado es el apresto, el evangelio, el mensaje del evangelio que está preparado. O sea, ¿qué está diciendo? No solamente no lo postergues, no solamente está diciendo prepárate para pensar diferente, sino lleva el mensaje del evangelio. Sé un propagador del mensaje del evangelio en el barrio, en la ciudad, en el trabajo, con el testimonio, con las palabras, que realmente el nombre de Dios sea glorificado. Como hoy escuchábamos, donde había alguno de los hermanos que estaba comentando que la misma gente de afuera dice, ustedes son diferentes, se ven diferentes. Es el mensaje del evangelio, y permítame decirlo, Jesucristo salva, sana y sigue obrando hoy día. Gloria al nombre del Señor. Pedro estaba aprisionado. Pedro parecía que se le terminaba su vida, su ministerio, pero el Señor siempre llega a tiempo. Pero no solamente le dice estas cosas, sino fíjese cómo sigue esto. Envuélvete en tu manto. Evidentemente, la noche está fría, como todas las noches que también nos toca a nosotros. Pero de algún modo le está diciendo, Pedro, no te olvides el manto. Yo digo, si yo hubiera estado en esa prisión, lo que menos hubiera pensado es en el manto. Ya está, vámonos. Ya está, vámonos, antes que se despierte alguno, antes que se dé cuenta alguien. ¿Por qué insiste? Cuidado, prepárate, no lo postergues, atate las sandalias. Pero ¿por qué ese concepto? El manto, como que fuera algo tan importante. Y sí que es importante. Mire, usted que conoce la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento está la historia de dos hombres de Dios. Uno, Elías, y otro, Eliseo. Y Elías era uno de esos hombres que Dios utilizaba de una manera, pero asombrosa, maravillosa. ¿Se acuerda cuando cayó fuego del cielo y consumió el altar, el holocausto, y los profetas de Baal nada pudieron hacer? Bueno, es Elías. Y tenía ahí alguien que estaba al lado de él, un tal Eliseo, que lo admiraba, y él decía, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dice, si vas a ver, cuando voy a ser arrebatado, eso va a ser hecho en tu vida. Llega el día donde Elías es arrebatado.
un carro de fuego lo lleva al cielo. Y Eliseo toma ese manto. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Hay algo interesantísimo. Ellos estaban del otro lado del río, del otro lado del Jordán, y la gente estaba diciendo, había un murmullo en medio de esa sociedad. ¿Dónde está el Dios de Elías? Se habían acostumbrado de que Elías oraba y Dios bendecía. Se habían acostumbrado de que si Elías oraba en la gracia del Señor, Dios actuaba, o Dios daba lluvia o daba sequía, depende de lo que Dios quería comunicar. Los alimentos se multiplicaban donde había necesidad. Y la gente dice, ¿y ahora que no está Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y llega Eliseo, y con ese manto que le había pertenecido a Elías, dice que tomas sobre las aguas, lo expande y las aguas se abren. ¿De qué está hablando ese manto más allá del hecho histórico? Está hablando del poder del Espíritu Santo, del obrar de Dios en cada tiempo, en cada generación. Es el obrar sobrenatural de Dios. No es con ejército ni con espada, dice Dios, sino con mi espíritu, que las vidas van a ser transformadas, que el mensaje del Evangelio va a ser llevado, que la palabra de Dios va a ser predicada. El manto. No te olvides del obrar del Espíritu Santo. No te olvides, porque a veces lo dejamos de lado y nos quedamos allí otra vez. Dios obra en gracia, Dios obra en misericordia, Dios obra en compasión, pero nos quedamos en el mismo calabozo o en la misma cárcel por ahí. Levántate pronto, cíñete, prepárate para pensar diferente, atate las sandalias, pero no te olvides del obrar sobrenatural de Dios. No te olvides de que Dios tiene la última palabra. No te olvides de que el Espíritu de Dios sigue estando presente en medio de su pueblo. Cuando vas a trabajar, ¿a dónde huiré de tu presencia, Dios? ¿A dónde huiré de tu Espíritu? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Si fuera lo más profundo de la tierra, también tú estás allí. El obrar del Espíritu Santo sigue vigente en medio de los hijos del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Pero lo próximo que le está diciendo, y allí muy rápidamente, fíjese lo que le está diciendo. Sígueme. Sígueme. El concepto de cuando te dice el Señor, sígueme, no está diciendo que hagamos lo que a nosotros nos parece o por donde a nosotros nos gustaría ir, sino esa es la actitud de un discípulo, de alguien que está dispuesto a aprender. Para seguir al Señor, ¿sabe qué hace falta? Humildad, obediencia y fe. Son cuestiones indispensables, porque podemos decir, bueno, listo, ya está, ya me saltaron de la cárcel y ahora hago lo que me parece. Nadie me va a decir qué tengo que hacer. Y la palabra del Señor dice, no, id y haced discípulos. La actitud de discípulo, el corazón de discípulo debe estar allí presente en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Y la humildad es lo que nos mantiene en la gracia de Dios. La humildad es lo que nos lleva justamente a depender de Dios. ¿Sabe? Cuando hablamos de humildad y de seguir al Señor, significa básicamente tener en el corazón, en nuestra mente, esta frase: Dios, yo te necesito. Dios, yo te necesito diariamente, cotidianamente. En medio vas a trabajar, que puedas decirle, Señor, yo te necesito en el trabajo. Tenés funciones ministeriales que el pueblo de Dios justamente va a ser bendecido. Dios, yo te necesito. Dios, yo te necesito en la familia. Dios, te necesito en el trabajo. Dios, te necesito en el barrio. Dios, yo te necesito. Seguir al Señor. Esa actitud debe estar allí presente, constante. El tema es que Pedro lo está haciendo todo esto. Pero él está diciendo, fíjense que leíamos ahí el relato, que él se imaginaba que estaba viendo una visión.
o que tenía un sueño. ¿No le pasó de tener a veces un sueño y se le despertó y dice, fue tan real, te acordás hasta los detalles? Y Pedro estaba ahí como que diciendo, me parece que es igual, hasta que de golpe desapareció y él se da cuenta. A veces dependemos de sueños, de visiones, de sensaciones. Yo necesito sentir algo diferente. A veces necesito a alguien que me dé una palabra diferente. Y buscamos sensaciones, espejismos, como Pedro allí. Yo no seguí leyendo el relato bíblico, pero fíjese, uno de los versículos que más nos gustan, lo habíamos leído, dice, Pedro estaba en la cárcel, los tiempos eran difíciles, se perseguía la fe, la iglesia oraba. Pero si usted sigue leyendo más adelante, oraban, pero no esperaban que Dios iba a orar. Porque cuando llega Pedro, no creen que es Pedro. Fíjese cómo es nuestro corazón. Podemos conocer de Dios, podemos saber de Dios, pero podemos casi hacerlo para que quede bien. Pero en el fondo casi nos cuesta creer. Es más, ni siquiera están esperando que venga el apóstol Pedro en libertad. A esa chica que va allí a decirle la noticia, léalo después usted en su casa, una tal Rode, le dice, Rode, estás loca. Muy fuerte la palabra que está diciendo ahí. A veces esperamos algo rarísimo. Y hoy día que por internet tenés todo al alcance de la mano, pareciera que es todo fácil ver y comparás y esto y lo otro. No es cuestión de visiones, no es cuestión de sensaciones, porque cada uno siente un montón de cosas. Pero cuidado, Dios ha dejado su palabra, que alumbra como una antorcha en lugar oscuro, firme, segura, para que los creyentes, los hijos de Dios, cada uno de nosotros pongamos por obediencia, no por sensaciones, por obediencia. Levántate pronto. Cíñete, prepárate para pensar diferente. Llénate de la palabra de Dios, no lo postergues. Que la palabra de Dios sea tu alimento, tu guía, tu decisión. Que aún guíes tus pasos por la palabra del Señor. Atate las sandalias para testificar del amor de Dios, para testificar de la grandeza de Dios. ¿Sabe? Hay un hermano en nuestra congregación que es colectivero. Carlos, Dios ha obrado en su vida de una manera realmente maravillosa. Y vino un día y me dice, Roberto, estuve orando y pidiéndole a Dios que Dios me guíe. ¿Cómo? Dice, yo no me animaría a subir detrás de un púlpito. Me cuesta hablar en público, pero estoy orando para que Dios me guíe. Yo quiero ser de bendición. Entonces me dice, creo que Dios me dio un método. Dice, cuando yo salgo de la cabecera, de la terminal, dice, yo miro que el coche, que el colectivo, esté en condiciones, que esté limpio. Y cuando llegamos a la otra cabecera, también se mira a ver que si nadie se olvidó nada, se prolija más o menos las cosas. Dice, cuando salgo de la cabecera, de cualquier lado, dejo en cada asiento un tratado. Un tratado. Y mientras voy manejando, yo voy orando. Y voy mirando por el espejo. Entonces, hay gente que se levanta, lo lee. Hay otros que lo guarda. Hay otros que lo tira. Y dice, yo no sé a quién le va a tocar, pero creo que la palabra de Dios es poderosa. Y le digo, ¿y tus compañeros qué te dicen de trabajo? No, me dicen de todo, me dicen pastorcito y no sé qué cosas más. Y yo le digo, ¿pero no tenés problemas? Dice, no, más de alguna risa, alguna cuestión. Dice, el delegado, que me criticaba por todos lados, se burlaba, me insultaba. Un día esperó que todos se vayan y dice, Carlos, yo quiero hablar con vos. Y dice, yo pensé que acá me corrían directamente a la empresa. Y le empieza a contar un problema que tiene la familia.
Le dice, ¿sabes, Carlos? A vos Dios te escucha. ¿Podés orar por mí? Hoy ese hombre es un hermano en la fe. ¿Sabe por qué? Porque se animó, Carlos, a compartir el mensaje del Evangelio. Y a veces no es solamente detrás de un púlpito con un micrófono, sino en nuestra vida cotidiana, diariamente. No te olvides las sandalias. No te olvides. Entonces, todo esto tiene que estar presente y no es en nuestra fuerza, no es en nuestra sabiduría, no es en nuestra capacidad, sino es en el obrar del Espíritu de Dios. No te olvides el manto. El manto siempre tiene que estar. Y la actitud de discípulo, de seguir al Señor, con humildad, con dependencia, buscando de que Dios obre en medio de su pueblo. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? ¿Qué le parece si invocamos el nombre del Señor? ¿Qué le parece si le decimos, Señor, yo te necesito? Yo no sé si alguno se encuentra allí en medio de carceleros, esos carceleros que es el temor, la duda, la angustia o la preocupación o el no saber cómo va a ser hacia adelante. Pero le aseguro que en esta noche la presencia de Cristo está en este lugar y el Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si levantamos nuestras manos al cielo y le decimos, Señor, acá estamos en tu presencia? Señor, te alabamos, te bendecimos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo reunido, acá está tu iglesia, aquí están tus hijos, Señor, aquí está tu familia. Oh Dios, tú eres poderoso, tu misericordia es para siempre, el obrar de tu gracia sigue vigente en medio de tu pueblo. Oh, gloria a ti, gloria, gloria, gloria y gloria solamente a ti. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu paciencia, gracias, Señor, porque podemos decir de todo corazón, tú eres nuestro amparo y fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio, Dios, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de las dificultades. Padre, oramos por tu gracia, oramos por el obrar de tu Espíritu, Señor. Si hay alguno que se siente así encarcelado, Padre, que tú puedas obrar, que tu palabra traiga esa libertad en el espíritu, en la mente, en los corazones, Señor, que no se postergue las decisiones de vida, sino que inmediatamente se tome esa decisión de vida, de fe, de esperanza, de obediencia para gloria de tu nombre. Señor, tú eres amplio en perdonar, tú sales al encuentro con libertad, tú obras en medio de las necesidades y no hay lugar oscuro, no hay prisión oscura, Señor, donde tu Espíritu llegue. Señor, que tu palabra trabaje en nuestras mentes, en nuestras decisiones, Señor, que nos ayude a pensar diferente, que nos tomemos esa decisión de tomar y emprender nuestra vida de acuerdo a tu palabra. Señor, tú das oportunidades para que tu mensaje sea predicado, extendido, alcanzado en distintos lugares. Señor, lleva ese mensaje, lleva ese testimonio para gloria de tu nombre. Oh, gloria a tu santo nombre, gloria, gloria solamente a ti, gloria solamente a ti. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, y queremos decirte de todo corazón, te necesitamos, oh Dios. Te necesitamos en nuestra vida, te necesitamos en lo cotidiano. Señor, te necesitamos en nuestras decisiones. Señor, te necesitamos que tú manifiestes tu obrar en este tiempo, en esta generación. Señor, necesitamos que dé sabiduría a cada uno de nosotros para que podamos seguir llevando tu presencia a cada lugar. Señor, gracias porque tú bendices a tu pueblo en abundancia. Gracias, Señor, porque tú cuidas a tu pueblo. Señor, tú fortaleces la vida de tus siervos. Señor, llena de gracia, multiplica esa gracia y sabiduría en medio de tu pueblo, en medio de tus siervos. Y solamente tú seas glorificado. Padre, oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús.